Regresamos con visitas, ya no, bueno, ya siempre digo visito, pero ya no es visita en el piso, es un compañero, un amigo de la casa. Vamos a hablar un poco de cine. Me gusta lo que elegiste para el día de hoy, Amadeo, bienvenido. Sí, parece que tenemos no es que está haciendo un trago, no es un bartender, está haciendo el mate. Vieron que yo siempre halago los mates de Mancini porque la verdad que son muy buenos, pero tiene toda una preparación, Amadeo, como lo verás. Nunca lo vi prepararlo, pero sí los tomé y son muy ricos. ¿Cómo estás, Amadeo? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo Bien, están ustedes? muy bien. Viste que yo soy muy chusma, siempre te lo digo. Ajá, Te he visto bastante activo con cámaras en mano. Ah, sí, estuvimos filmando el fin de Muy pasado, bien, ¿qué sí. onda eso? Estuvimos filmando con Nacat para un programa de provincia que se llama Rodando Neuquén. Casita del Camino, ¿puede ser? ¿Estuvieron? En Casita del Camino, sí. ¿Tiene que ver con el programa de cortos? Sí. Mira, está bueno. La idea es como ir un día a un espacio y realizar un corto con la gente de la comunidad y del espacio, digamos. Muy bueno. ¿Y esto Sí. que es una especie de concurso? No, es un programa que se hace en varias localidades. Ujú. Ahora lo único que sé es que se va a hacer en Las Ovejas, con gente de Chosmalal. Se hizo acá en Zapala. ¿Tiene que ver con la parte de cultura de acá de Zapala? ¿O No, la de provincia. Provincia, porque la de vi a provincia. María José. José, a la Cayó hace Majo. días ahí Sí. un ratito, sí. Justo Claro. Bueno. venía para acá. ¿Y la idea qué es? O sea, se hace una especie de selección y se proyectan en algún lado. O Creo la idea que es que vaya no que sea sé si es una itinerante. selección. No, la idea creo que es hace muy poquito, creo que unos días antes o el día anterior de que filmamos nosotros, el viernes, se proyectaron los del año anterior en Neuquén. En Neuquén, sí. Pero no sé si, yo vi la grilla, no sé si había de otras localidades. Este año creo que un poco la idea, entiendo, es extenderlo a la provincia Está entera. bueno. Y se rodó acá, se rodó en Junín también, y se va a rodar en Las Ovejas. ¿Y cuál es tu papel dentro de lo que está pasando, no? Con lo que nos comentás con ACAD, más o menos. La verdad que el programa, o sea, nosotros nos llegó, nos contactaron y vimos quiénes, o nos contactamos con NACAD entre nosotros. Y a trabajar en fuimos conjunto, nosotros, sí. a darle. No tuvimos roles, no tuvimos nada, es una experiencia muy rápida, se filma un corto y se desarrolla, se crea la idea junto a la gente de la comunidad, en este caso de la casita, que aprovecho para saludarlos porque increíbles todos. Y nada, y ese mismo día se termina de rodar, se roda en 2 horas ese Claro, corto, así que está bueno. pero la idea es como presentar un poco una experiencia de lo que sería ¿Corto documental o corto estar pop? en un rodaje. Corto Un documental. Es En contar este una caso- historia. Ajá. No había limitantes, pero sí, en este caso fue un ficcional que terminó siendo un policial, una comedia policial. Ah, mirá qué bueno. Sí, está buenísimo. Qué divertido. Me imagino que la gente se engancha un montón porque, bueno, también tenés que animarte, ¿no? Como a la actuación y demás. Se ve que es bastante abierta la gente de la Sí, casita. y en la casita tienen un espacio de teatro que está coordinado por el Pato Ponce y Norma, no sé su apellido, perdón, Norma. Y bueno, y ellos son actores Qué bueno. ya formados y es un poco más fácil. Claro, esto. Pero claro. sin embargo, la gente que se prendió increíble. Hemos sacado escenas muy, muy lindas desde la improvisación. La verdad es que la experiencia fue increíble. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, Amadeo, entonces. Gracias, Un más que saludo a NACAD agradecidos. también. Un saludo Bueno, a NACAD. hablando de NACAD, antes de meternos en el tema de los documentales, hablando de NACAD y de Pato, ¿tuviste la posibilidad de ver 6 de abril? No lo vi, sabes que no pude ir. Está ese muy día. bueno. Sí, sí. Estuvo Sí, muy todos bueno. me A dijeron. mí me Recomiendan, recomiendan Sí. 6 de abril. Sí, Sí, recomiendo. sí, sí. El tema es que no se puede ver en YouTube porque viste que ellos todavía están participando de algunos concursos, de algunos Claro. festivales, así que mientras siga rodando no se puede ver, no se puede subir, pero la verdad que estuvo muy buena, muy buena. Sí, buenas críticas tiene. ¿La viste vos? Sí, la fui a ver. Sí. Sí. Yo Bien. no pude ir ese día. Muy buena pero- la temática, muy buena la filmación, muy buena las escenas, muy buena la fotografía. Ujú. Sí, muy bueno. Bueno, vamos a conocer un poco más. Estamos hablando de cine, por supuesto. Lo tenemos a nuestro cineasta Amadeo Laurín en Otra Mañana. Con esta columna que venimos manteniendo muy interesante. Hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí? Hemos captado la atención de mucha gente en cuanto a lo que tiene que ver con el cine. Y vamos a conocer un poco más sobre el mundo del documental, ¿sí? Un género que permite contar historias reales. Eso es lo que más me gusta de los documentales. Soy muy team documental. Me gusta que siempre rescatan algo, ¿viste? De lo que pasó de la historia. Y tienen miradas en sociedad también, porque se lo plantea de esa manera. Es lo que yo pienso, pero vos sos el que sabe. Así Está que voy a perfecto. arrancar para preguntarte qué es un documental. Y hoy venía pensando en que justo hoy el documental, la palabra documental en realidad nos está quedando un poco corta, porque en un principio es como esta primera separación entre la ficción y el documental, Sí. es decir, el registro de los hechos en campo, como suceden, a diferencia de la ficción que
reconstruye, puede estar basado en hechos reales, pero hace una reconstrucción de esa realidad. Un poco creo que son cosas parecidas que intentan representar la realidad, pero usan caminos creativos y formales diferentes. Claro. Importante que tienen testimonios, ¿no? ¿Los documentales todos tienen testimonios o hay alguna cierta...? No, documentales hay muchísimos y hay mucha variedad. Uno está muy acostumbrado a que el documental sea eso, un entrevistado o ir al campo y ver cosas filmadas que realmente sucedieron. Por eso digo que hoy lo que se está estilando es usar la palabra no ficción. Claro, en género no ficción. Exactamente, en lugar de documental, porque empiezan a mezclarse las cosas. Los documentales modernos empiezan a traer ficción dentro del documental. Bueno, empiezan a desarrollar otras ideas que capaz que desde el registro propio no se pueden traducir y empiezan a utilizar la ficción como herramienta para... Tal cual. Bueno, de hecho hay un recurso que se utiliza mucho en los documentales de hoy, que es la recreación. A través de la recreación utilizan actores que recrean escenas o situaciones históricas y queda muy bien. Sí, por todo recurso bien utilizado está suma. Está perfecto. Igualmente la recreación, voy a hacer un paréntesis en eso, la recreación un poco tiende a o sea, su objetivo, su finalidad es mostrarte algo que vos necesitas ver cómo realmente sucedió. Claro. Recrear una situación para entender cómo entró el asesino, si entró por la ventana, si rompió la ventana, digo, como la idea es recrear eso. La no ficción un poco usa la ficción para generar un poco ideas más abstractas que por ahí no pueden desarrollarse con el simple hecho de registrar la realidad, digamos. Claro, se entiende. Bueno, estamos hablando de los tipos de documentales. No sé, creo que tenemos algún tipo de material que Amadeo estuvo enviando. Vamos a ver si ya los chicos lo tienen. Pero como para repasar un poco, entonces, ya el documental se lo puede tratar como una, como decían, como una tirada de ciencia, una ficción. Una no ficción. Ahí que tenemos algo en pantalla. Yo traje 2 docus hoy. La idea era verlos, pero lo podemos ver mientras ver el tráiler, son muy cortitos. Mientras lo vamos contando de fondo. Sí. El primero que traigo es un documental. Voy a hacer una aclaración también, que cuando estaba armando esta columna estaba pensando en los documentales, había separado algunos documentales de naturaleza y de diferentes tipos de documentales. De género. Y el día que falleció Tati Almeida, se me ocurrió como nuclearlos en una idea más general, porque algunos de ellos los había pensado para la columna. Mira. Y de nuclearlos en torno a la temática de la memoria. Los derechos humanos. Sí, no tanto, bueno, sí, los 2 documentales que traigo hablan sobre los derechos humanos, pero en la búsqueda de la identidad y la memoria, más que otra cosa. Este primer documental los 2 son documentales chilenos, que nada, igualmente si uno los ve y hace como traspola las ideas de los documentales a la Argentina, son básicamente, uno puede entender los procesos también acá. Imágenes, Patricio Guzmán es, creo que uno de los mejores documentalistas de Latinoamérica, sin dudas, creo que del mundo también, lo voy a poner ahí yo. Patricio Guzmán. Documentalista chileno, bastante grande, tiene como 85 años. Él es exiliado de la dictadura, pero logra filmar uno de los mejores documentales que tiene Chile en su historia, que se llama La Batalla de Chile, que son en realidad 3 películas que él filma durante el proceso, el último año de Allende y el inicio de la dictadura. Lo llevan preso y una vez que él logra salir por algunos contactos, tiene que exiliarse y está viviendo en Francia, creo. Mirá, actualmente. Bueno, vamos a recomendarte, hago un parate acá y te pido disculpas para interrumpirte, pero vamos a decirle a la gente que no nos está mirando, que si quieren entrar a YouTube y buscarnos Centro de Comunicaciones Emiliano Such para ver un poco las imágenes que vamos pasando también, porque está interesante ir de la mano, ¿no? Un poco de las imágenes que trae Amadeo, o estos cortos del documental de lo que vamos hablando. Estábamos hablando entonces de Patricio Guzmán. Sí, este documental se llama Nostalgia de la Luz. Y es un documental que narra un poco la historia de lo que se llaman, se siguen llamando las mujeres de Calama, que son un grupo de familiares, mujeres, de desaparecidos en Chile. Y ellas van con una palita todos los años y durante su vida han ido desde, y por lo menos hoy quedan algunas muy pocas, pero hasta el 2002 creo, estuvieron yendo desde que terminó la dictadura a buscar los cuerpos de sus muertos al desierto de Atacama. El desierto de Atacama es uno de los desiertos más grandes que hay.
tiene una extensión gigantesca, y en el desierto se conjugan, y en este documental Patricio Guzmán hace una cosa maravillosa que es conjugar. En el desierto de Atacama existen los telescopios más grandes del mundo, están instalados en el desierto por una cuestión geográfica de no estar invadidos por las luces de la ciudad y demás. Es el mejor lugar para instalar los telescopios, están los telescopios más grandes del planeta, y ahí se conjugan un montón de astrónomos de todo el mundo, científicos de todo el mundo. Además, en el desierto de Atacama existió, y todavía están, lo que hoy son las ruinas del campo de concentración más grande que tuvo Chile durante la dictadura, que se instaló en lo que eran las ruinas de una antigua mina de sal. Guarda historia montones ese lugar. Guarda mucha historia, entonces él conjuga estas tres cosas: la astronomía, un poco de la arqueología, porque también Ambra muestra cómo han encontrado civilizaciones precolombinas y cómo la sal del desierto preserva los cuerpos, y él conjuga y va mezclando estas tres ideas con lo que se llaman las mujeres de Atacama, que son de Calama, mirá, que son estas mujeres que toda su vida se han dedicado a ir a buscar a sus muertos. Qué tremendo. ¿Este documental dónde se puede encontrar? Esto se puede ver en Netflix. Los dos que traigo se pueden ver en Netflix. Vamos a nombrarlos yo los voy a anotar. Yo sinceramente se los recomiendo. Es uno de los mejores documentales sobre derechos humanos, que lo pone a uno en la posición, o uno empieza a generar empatía con lo que es sobre todo el sufrimiento eterno que tienen de la búsqueda, ¿no? Que esto es mucho de lo que por ahí nos dicen, pero bueno, este documental te lo acerca muchísimo, que tiene que ver con la idea de que hasta que ellos no encuentren los cuerpos de sus muertos, el sufrimiento va a seguir, va a seguir sucediendo. No van a tener paz. No como tienen cortan, paz. Claro, muchas de estas mujeres han muerto en esta búsqueda, y bueno, el dolor es absolutamente inmenso, y es una de las cosas más emocionantes que tiene el docu. Tiene solo 2 testimonios de 2 mujeres, pero después los va cruzando con esta idea de la astronomía, y la idea de la astronomía de ver el pasado, ¿no? También con la arqueología, que es la búsqueda del pasado, y esta idea de que nada, lo que vemos nosotros, las estrellas que vemos, son el pasado, digamos, es luz que nos está llegando de hace muchísimo tiempo atrás por la distancia que existe. Entonces, como él conjuga estas ideas y trabaja muchísimo y muy bien la idea de la búsqueda y la identidad de sus muertos por la dictadura. Está muy bueno. Para recomendarlo está bueno. ¿Cómo lo podemos buscar entonces? Nostalgia de la luz. Nostalgia de la luz. De Patricio Guzmán, en Netflix. En Netflix. Está buenísimo. Vemos las imágenes, por lo menos a mí me atraparon bastante. Es un gran documental. Una de las entrevistas, cuento algo muy rapidito, pero una de las mujeres de Calama, en una de sus entrevistas dice: Estoy acá parada en este desierto buscando a mis muertos, mientras tengo al lado un telescopio gigantesco que está hecho para ver cosas extremadamente lejos de acá, para captar ese pasado, y no somos capaces de construir un telescopio que mire hacia abajo y encuentre los cuerpos de nuestros muertos, digamos. Como hace un juego muy... es bastante desgarrador el documental por momentos, pero es esperanzador en esta idea que se sostiene también acá en Madres y Abuelas. Eso te iba a decir, traído a la Argentina es muy similar a la historia de nuestras abuelas y nuestras madres de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, los documentales suelen un poco eso, ¿no? Llevarte a la memoria, la identidad de estas cuestiones que pasaron importantes a nivel histórico en distintas comunidades. Es un poco lo que hacen los documentales, lo veo de esa manera. Sí. Bueno, de hecho, hace poco en Argentina siguen apareciendo cuerpos. Hace poquito en La Perla se encontraron, se identificaron cuerpos. Uno de... porque la mayoría de los militares, de los milicos que se murieron sin decir dónde estaban los desaparecidos. Exactamente. Entonces, hasta el día de hoy siguen apareciendo cuerpos en diferentes partes del país. Chile tiene una cuestión un poco atrasada en ese sentido. La dictadura, es cierto, duró hasta el 90, mucho tiempo después, pero no tiene el saldo que por ahí podemos llegar a tener nosotros en Argentina, que los juicios que se hicieron casi instantáneamente apenas inicia la dictadura. Pinochet, la dictadura terminó en el 90 y estuvo al cargo del ejército hasta el 98, o sea, y después creo que fue senador. Bueno, hasta el día de hoy los chilenos siguen votando a personas de ultraderecha. El presidente actual él mismo se autoconsidera el nazi. Entonces... Tiene un tema con la historia, ¿no? Sí, ellas cuentan algo que también es muy fuerte, es que los familiares de desaparecidos en Chile, en sus pueblos y en sus localidades, se encuentran con los mismos represores o con la misma gente que fue a detener a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, y se los cruzan normalmente en la calle, y esa revictimización es un dolor gigantesco para ellos.
Claro, porque que es un proceso que por ahí acá nosotros no claro. tanto no pasamos, pero ellos tienen una herida un poco más abierta en torno a la dictadura. La diferencia que noto más notoria es que si nosotros todavía, si bien hay gente que todavía se anima a discutir si fueron 30.000 o no desaparecidos, no reivindicamos el régimen, No, claro. claro, el de Videla. Allá sí hay gente que todavía reivindica a Pinochet. Hay mucha gente fan que de lo Pinochet. defiende. Bien. Exactamente. Bueno, cuando estaba, volviendo al tema del documental, cuando me preparaba un poco y nos preparábamos para esta columna, que de hecho, para comentarle a la gente, siempre tenemos un contacto por fuera, pensaba en distintas historias que han pasado en la ciudad de Zapala que merecen ser contadas, y veíamos y pensaba en un montón de historias, Amadeo, que pueden ser contadas como documentales nuestros acá de la localidad. Sí. ¿Qué decís de eso? Sin duda. Ay, ¿no? Mira, voy a contar algo que justo estábamos hablando de Nacat recién. Sí. Y Nacat se acercó, bueno, nos conocimos básicamente el otro día, pero los dos nos encontramos con que teníamos la misma idea de acercarnos a la familia de Córdoba. De Pablo. De Pablo, sí. Para... yo lo pensé y le dije a Nacat, bueno, tengo un poco de miedo en esto de acercarme y que este proceso sea una revictimización para ella, sobre todo la madre. Es muy delicado, muy delicado todo. Sí, lo el que trabajo sucede. documental sobre estos temas es bastante delicado, hay que tener una capacidad de acercarse a Una a sensibilidad, eso. ¿no? Una Sí, piel. Sí, que lo vamos a ver en el otro docu un poquito que traje. Estas ideas de, bueno, cómo uno se acerca a los temas o cómo uno obtiene la información que necesita para contar sin hacer pasar, en este caso, a familiares de víctimas por un proceso de revictimización que es una cosa bastante dolorosa, imaginando sobre todo que la madre de Pablo debe estar pasando ese proceso todas las noches, ¿no? Sí. Bueno, un poco vemos esta. ¿Lo viste? No, Nominado al Oscar. Ese es tremendo. ¿Sí? Ese es espectacular, ese véanlo. Porque ¿En dónde lo podemos encontrar? En Netflix. ¿También en Netflix? No, ese es tremendo. Una épica historia de amor. Este es uno de los mejores documentales que le he visto hacer a Maite Alberdi. Si bien yo llego a Maite Alberdi por el Agente Topo, que es el documental que hace antes, ella es nominada a los Oscar por el Agente Topo primero y después por este documental. No gana en esa categoría. ¿Cómo se llama, Este se llama La Memoria Infinita. La Memoria Infinita. Sí. Este documental habla sobre la dictadura y en realidad cuenta un poco la historia de amor de Augusto Góngora, que es un reconocidísimo periodista chileno que se encargó toda su vida como de sostener y traer la información sobre los desaparecidos y lo que estaba ocurriendo en Chile, incluso en la clandestinidad durante la dictadura. Y ella es Paulina Urrutia, que es una actriz muy conocida de Chile, que también fue ministra de Cultura, durante el gobierno de Bachelet. Sí. Es muy conocida ella, los dos son muy conocidos. Y bueno, ellos se conocen y después de 2 años de que a él le diagnostiquen Alzheimer, se casan. Y bueno, acá un poco el documental cuenta... El documental está anclado básicamente en las últimas, voy a decir horas, pero los últimos años de vida de Augusto. En el proceso más duro del Alzheimer es cuando él ya pierde la memoria, ya no reconoce. Las imágenes son muy fuertes, son muy fuertes de lo que estamos viendo. Ella se casa con él ya sabiendo que tenía Alzheimer y él, reconociendo su enfermedad porque tiene lapsus, donde va y viene, donde reconoce a su mujer y hay días que no la reconoce y es tremendo, pues es durísimo para el familiar. O sea, también se centra mucho en eso, de cómo lo vive el familiar. Lo cuentan como en primera persona, claro. Claro, es una historia de amor, Es una historia de amor. Sí. Y atrás obviamente está lo que decía el trasfondo de la dictadura, pero es una historia de amor. Sí, que pasa por todas las etapas. La idea del documental es un poco contrasta lo que era Augusto en sus inicios, digamos, en esta defensa de los derechos humanos y la reivindicación de eso, y lo contrasta un poco con esta idea de la memoria colectiva, de la búsqueda de la memoria colectiva y la ausencia de su memoria individual, que es porque aparte es re loco, porque es una persona que luchó siempre por la memoria colectiva de un pueblo, en este caso de Chile, y él justamente pierde la memoria. De hecho, hay un fragmento donde él lee lo que había escrito sobre la dictadura. Claro. Y hablaba de eso, de lo importante que es la memoria para los pueblos, para no olvidar lo que pasó. Bueno, nosotros tenemos nuestra consigna a nivel nacional es memoria, verdad y justicia. Claro. También habla un poco de eso, ¿viste? Pero llevado al país vecino de Chile. Bien. Y la verdad que el documental es muy hermoso, te llega al corazón, pero también es muy desgarrador
sobre todo porque ella se levanta un día y de repente tiene que explicarle a Augusto quién es él, quién es ella, se tiene que presentar de nuevo, y ese proceso lo hace, no voy a decir todos los días, pero seguido, sí, muy seguido, porque él se despierta sin memoria, básicamente. Hay momentos en los que le agarran como ataques de pánico, que él no se encuentra, él no sabe ni siquiera quién es él, no sabe qué le pasa, no sabe dónde está. Claro. Pregunta por sus amigos. Pregunta por sus hijos. Él tiene 2 hijos con una pareja anterior que no aparecen en el documental, lo cual me parece fabuloso, como porque es un documental súper íntimo y cuenta la historia de amor. Y sobre todo una cosa increíble es la capacidad de Paulina de sostener eso hasta el último día. Augusto fallece creo que en el 2023, pero ella estuvo al lado de una forma fabulosa. El documental lo cuenta y lo deja muy claro, y creo que es un poco también lo más desgarrador, ¿no? Como ella es capaz también de... Bueno, es una historia muy, muy hermosa, capaz de sostener ese amor con esa persona en esas condiciones, en momentos en los que él grita como un niño chico 3-4 horas sin parar, porque no sabe dónde se encuentra. A lo que llega el amor, ¿no? Porque se habla de amor, de lo que se vive cuando una persona tiene Alzheimer, desde la mirada del familiar. Sí. Y te cuenta también en primera persona un poco, te muestra lo que pasaba a él. ¿Cómo pienso muestra yo? Muestra todas las etapas. Claro, pero llevándolo a lo que estábamos hablando, pienso yo, como una historia tan desgarradora, como historias desgarradoras, como el tema de la memoria, la verdad y la justicia también, cómo se lo puede llegar a documentar para que lo podamos vivir de esta manera, ¿no? Porque es un material espectacular del que podemos disfrutar. Todos los diálogos son reales, situaciones reales en una cena, claro, en una caminata, en un día a día, en un desayuno en la casa, el despertarse a la mañana, como dice él, y que la persona esta, digo, él no la conozca, decir, ¿y vos quién sos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué me hiciste? Reproches, así, viste, como diciendo, vos me querés hacer mal. Bueno, y ella, como dice él, siempre buscando la calma y a través del amor, ¿no? Llevando una situación que a veces parece que se va de las manos, ¿no? Sí, ella pidiéndole por momentos de forma muy desgarradora que por favor no la olvide a ella, que simplemente lo único que le pide es que no la olvide a ella. Creo que el acierto más grande del docu tiene que ver con la forma en la que se acerca, que esto es un poco lo que decía sobre cómo uno acercarse a estas temáticas. Maite, que tiene una capacidad poética, pero sobre todo de empatía para acercarse a esta situación de una forma muy, muy controlada, en la cual, sin prácticamente invadir la situación de lo que está sucediendo, entonces eso permite que a nosotros la información o las ideas y las sensaciones nos lleguen mucho más puras, y eso es lo que creo que más desgarra el documental. El anterior que tiene, que es El Agente Topo, está buenísimo, no sé si lo vieron, pero véanlo, también está en Netflix. Tiene más o menos el mismo corte, termina siendo un docu bastante desgarrador, pero es un poco, en un inicio un poco más divertido, más entretenido, porque se trata de un investigador privado que contrata a un anciano de 83 años, un viejito, para ponerlo como un topo, es decir, como una especie de agente secreto en un hogar de ancianos, porque una de sus clientas viene con el reclamo de que cree que en el hogar están maltratando a su madre. Entonces él lo mete adentro, y este viejito chileno poco entiende de tecnología, le hacen grabar con una lapicera que tiene una cámara, entonces medio que está todo medio ahí en un tono de comedia, y él termina el documental como siendo parte del mismo hogar de ancianos. Él termina metiéndose ahí adentro en lugar de resolver como la situación para la que fue encarado. Es un documental hermoso, sobre todo porque trata sobre esto, las personas de edades avanzadas, cómo quedan solas en un espacio encerrado, el abandono, sobre todo en escuchar los relatos desde adentro de cómo ellos viven la situación de que alguien vino y los dejó ahí y no viene en una semana, o vienen una vez en cuando. El olvido por parte de otro es desgarrador, digamos. Bueno, entonces, el documental que vos trajiste, el de la pareja y de este señor que tiene Alzheimer, es todo lo contrario. Porque la mujer tenía la posibilidad, obviamente, de dejarlo en un hogar que lo cuide. Claro, y ella se hizo cargo, hasta el final. Vivieron en la misma casa que construyeron hasta el último día de sus vidas. Bien. Y eso me parece que es lo más... Bueno, Amadeo, gracias. Mira, se nos ha acabado el tiempo. Pasa rápido cuando uno se entusiasma en la charla, parece que pasa más rápido. Pero me gusta mucho esta parte, esta columna, porque aprendemos y también nos vamos como con una recomendación para mirar en casa.
que he escuchado muchas personas que nos escuchan o nos miran a través de YouTube, que se llevan las recomendaciones y las miran en casa. Entonces vamos aprendiendo de eso y está bueno. Y me encanta poder traerlo a otra mañana, que la gente y que nosotros también aprendamos un poco más acerca del cine. Hoy hablamos de documentales y nos llevamos las recomendaciones. Entonces, La memoria infinita y la otra. Y Nostalgia de la luz. Y El agente topo, que también puede llegar El agente topo, véanlo también, es increíble. ¿Alguna recomendación de alguno que hayas visto en este último tiempo? No, a ver, tengo que hacer memoria. Hay un documental que salió, que él era el que hablábamos con el Guille el otro día, con nuestro compañero, le digo, tienen que ver Instinto Maternal, hablando de documental, muy por fuera de lo que estábamos hablando, pero es documental también y está muy bueno, está en Netflix, se está estrenando, así que Instinto Maternal, está espectacular para que lo vean también. Yo recomendación. Yo la que recomiendo es Yo Adicto, que en realidad está basada en una historia real. Yo Adicto, también muy buena, la vi. Está muy buena. Está muy buena. ¿Dónde la encontramos? ¿En Netflix? Esa está en Disney. En Prime. En Prime, tenés razón, en Prime. Bueno, Madeo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte un tiempo también fuera del programa y de la programación para buscar todo el material y estar siempre en contacto con nosotros. Se valora muchísimo. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo con ACAT también. Gracias.